Extra urgente. Matthew Whitaker dice: los tribunales de New York estaban preocupados porque se estaban convirtiendo en una broma. El patriota sugiere que el juez fue parcial incluso durante las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el caso de hecho dudoso electoral. Comer y Jordan instan al fiscal general Garland con desprecio por el caso de los documentos de Joe. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El ex fiscal interino Matthew Whitaker dijo que la gran victoria del presidente patriota al conseguir que su fianza en el juicio por fraude civil de New York se redujera a $175 millones fue impulsada por un sentimiento de inseguridad en los tribunales estatales. Creo que lo que estaba pasando en este caso es que leías estas historias sobre Sam Bankman-Fried y su vínculo con Leyes, sobre Bernie Madoff y su vínculo, y los tribunales de New York se estaban poniendo muy nerviosos, que se estaban convirtiendo en una broma y que nadie querría hacer negocios, dijo Whitaker a un medio. Recuerden lo más importante, no solo del sistema legal de New York, mucha gente hace negocios en New York, sino también del sistema legal estadounidense, es que es justo, imparcial y se puede contar con los resultados, es consistente. Entonces estamos viendo esto como una herramienta contra una persona cuando podría hacerse contra cualquier otra y obviamente los tribunales de New York son muy sensibles, especialmente a nivel de apelaciones, a lo que hizo el juez Arthur Engoron aquí cuando hay, al punto que otros señalaron, ninguna víctima, ningún fundamento para este juicio en primer lugar y un número que no estaba vinculado a ninguna relación con ningún otro número. Un tribunal de apelaciones de New York acordó el día lunes suspender el cobro de la sentencia por fraude civil de más de $454 millones del presidente patriota si paga $175 millones en un plazo de 10 días. Si el presunto candidato presidencial republicano presenta la cifra reducida, detendrá el tiempo de recaudación y protegerá sus activos de la incautación por parte del Estado mientras apela. El Tribunal de Apelaciones también anuló la prohibición de Engoron al presidente patriota y a sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. de ocupar puestos de liderazgo corporativo durante varios años. Whitaker también comentó sobre un desarrollo en el caso de dinero secreto del presidente patriota, en el que los fiscales recientemente entregaron documentos al equipo legal del patriota, lo que resultó en el aplazamiento de la fecha del juicio original. Como ex fiscal estadounidense también conozco muy bien muchas de estas cosas, y lo que les diré es que no se pueden arrojar decenas de miles de páginas de documentos sobre un acusado en vísperas del juicio, y no esperar que tengan tiempo para prepararse, dijo Whitaker. No importa lo que Alvin Bragg sugiera que son los contenidos de estos documentos. Un acusado ciertamente tiene derecho a revisar y considerar estos documentos y, si es necesario, hacerlos parte de su defensa. Pero lo que es más importante es que usted tiene el deber absoluto como fiscal de entregar no solo información exculpatoria, sino obviamente información despectiva sobre sus propios testigos, por ejemplo, Michael Cohen. Y ahí es donde se produjo esta demora. Creo que cuanto menos tiempo le dan al patriota para prepararse para este juicio, con estas decenas de miles de páginas de documentos entregados en vísperas de la fecha original del juicio, creo que más injusto parece y más parece un trabajo ferroviario. Este caso es muy débil, se basa en una teoría de campaña electoral federal que tanto el Distrito Sur de New York como la Comisión Federal de Elecciones rechazaron, y por eso creo que este caso, de todos los casos que enfrenta en este momento, es con diferencia el más débil. De otro lado, arremetiendo contra el juez de New York Arthur Engoron y la fiscal general Letitia James, el presidente patriota elogió la recaudación de la fianza de la Corte de Apelaciones
de 454 millones de dólares a 175 millones de dólares en una conferencia de prensa improvisada el día lunes en su propiedad en el número 40 de Wall Street. Es un día triste en nuestro país en muchos aspectos, pero el buen día es que la división de apelaciones fue justa, dijo el patriota a los periodistas en una conferencia de prensa improvisada de 21 minutos en la que respondió preguntas abiertas de los medios sin notas ni indicaciones. Es mucho dinero todavía, pero el juez es negativo. En mi opinión, es el juez que más ha sido revocado. Ha sido revocado 5 veces solo en este caso. Falló en mi contra antes de saber algo sobre el caso. Falló en mi contra. Todo el caso falló en mi contra. Todo el caso se trataba de daños y perjuicios y no hubo daños y perjuicios. El patriota también afirmó que hubo negociaciones para llegar a un acuerdo entre su equipo y el juez en el caso que expusieron aún más. Lo que el patriota sentía era la naturaleza hiperpartidista del enorme fallo de 454 millones de dólares de Engoron en medio del ciclo de elecciones presidenciales del 2024. Tal vez consigas que te cuente lo que ocurrió en términos de una negociación de acuerdo, porque esas no eran las cifras que estaba discutiendo, continuó el patriota. Esos no eran los números. El patriota compareció ante el tribunal de la ciudad de New York el día lunes para la acusación del fiscal de distrito Alvin Bragg, por lo que el patriota llama, en el mejor de los casos, un delito menor de registros comerciales. Pero los demócratas y los medios anti-Trump llaman al caso Stormy Daniels dinero secreto por las acusaciones de interferencia electoral del 2016. Es una vergüenza lo que está pasando en nuestro país y tenemos que recuperar nuestro país y vamos a recuperarlo, dijo el patriota, aprovechando el tiempo de los medios para difundir sus mensajes de campaña en medio de la disputa legal en la ciudad de New York, un lugar al que solía llamar hogar antes de los eventos políticos de los agentes demócratas del sistema de justicia, muchos de los cuales son elegidos y como James hicieron campaña con la promesa de demandar al patriota. Eso es lo que va a pasar el 5 de noviembre. Creo será el día más importante en la historia de nuestro país. Sacaremos a esta gente de allí y cerraremos las fronteras. Y como digo, haremos taladros pequeños, estaremos perforando, bajaremos los costos de energía, nos desharemos de ellos, del ridículo mandato de los automóviles eléctricos. Nadie ha oído hablar nunca de algo tan tonto y negativo, y devolverá los hechos negativos a la ley y el orden. Vamos a recuperar esas palabras, ley y orden, porque nuestras ciudades son un desastre. El patriota celebró la imparcialidad de la decisión de la Corte de Apelaciones de New York de reducir la fianza de Engoron a más de la mitad el lunes. Respeto mucho la decisión de la División de Apelaciones y la acataremos, dijo el patriota. Aportaremos efectivo o bonos muy rápidamente. Valores o bonos, sean lo que sean, los ofreceremos muy rápidamente y ganaremos el caso. El patriota ha argumentado durante mucho tiempo que los casos pretenden ser una interferencia para reforzar la campaña de Joe y manchar al patriota ante la opinión pública, diciendo que si no lo fueran, los casos se habrían presentado hace años en lugar de los últimos meses de las elecciones presidenciales. Si me estuviera yendo mal, esto no estaría sucediendo y ninguno de estos ensayos se habría realizado, dijo el patriota. Si no estuviera corriendo, no estarían sucediendo. De otro lado, los representantes James Comer, republicano por Kentucky, y Jim Jordan, republicano por Ohio, han instado con declarar al fiscal general Merrick Garland por desacato al Congreso si no cumple con sus peticiones de entregar contenido pertinente de la investigación del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Joe. En una carta enviada a Garland el lunes, Comer y Jordan, presidentes del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara y del Comité Judicial, respectivamente, afirman que el Departamento de Justicia continúa reteniendo material adicional en respuesta a las citaciones de los comités, específicamente grabaciones de audio de entrevistas de Hur con Joe y una transcripción y grabaciones de audio de las entrevistas de Hur con el escritor fantasma de Joe, Mark Schonister. Comer y Jordan citaron el material el 27 de febrero como parte de la investigación de juicio político sobre presunto negocio en el extranjero de forma no legal y otras actividades negativas que involucran a Joe y miembros de su familia. Le dieron al Departamento de Justicia hasta el 7 de marzo para producir el conjunto de material limitado y específico solicitado.
En cambio, afirman que el Departamento de Justicia devolvió una producción insuficiente que solo incluía cartas intercambiadas entre el asesor legal de Joe y el Departamento de Justicia, junto con una oferta para revisar en privado 2 documentos clasificados. Luego, los legisladores escribieron a Garland el 9 de marzo diciéndole que el material proporcionado era insuficiente y le dieron a Garland una fecha límite del 11 de marzo porque estaba previsto que Hur testificara públicamente ante el Comité Judicial el 12 de marzo. El Departamento de Justicia no cumplió con la fecha límite, dijeron los legisladores. Escribió y en su lugar informó al personal del comité que aún estaba pendiente una revisión interinstitucional de información clasificada y confidencial. Escribieron que 2 horas antes del testimonio de Hur, el Departamento de Justicia produjo 2 transcripciones redactadas de las entrevistas de Hur con Joe, pero no produjo las grabaciones de audios pedidas. Expresaron su frustración porque antes del testimonio de Hur, los medios de comunicación recibieron transcripciones de las entrevistas de Hur con Joe antes de que fueran presentadas a los comités, a pesar de la declaración del Departamento de Justicia de que recién había completado la revisión interinstitucional de las transcripciones la mañana del 12 de marzo, poco antes de presentar las transcripciones a los comités. Debido a que el DOJ y la Casa Blanca fueron presumiblemente las 2 únicas entidades con copias de las transcripciones antes de que los comités las recibieran, solo podemos suponer que, para propósitos políticos, el DOJ y la Casa Blanca proporcionaron las transcripciones a los medios de comunicación antes de que el Departamento de Justicia complete su proceso de revisión interinstitucional, escribieron los legisladores. Si ese no es el caso, solo podemos suponer que el DOJ no dijo la verdad a los comités sobre el momento de finalización de dicho proceso. Las citaciones del 27 de febrero crean una obligación legal para usted de producir este material. En consecuencia, los comités esperan que usted produzca todos los materiales de respuesta a más tardar al mediodía del 8 de abril. Si no lo hace, los comités pueden considerar tomar medidas adicionales, como la invocación del proceso de desacato al Congreso. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.